Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de la penitencia y la reconciliación. Solo Dios perdona el pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 10. Y ejerce ese poder divino. Los pecados están perdonados. Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 5. Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículo 48. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere ese poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda la Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación, la acción que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de la absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. El apóstol es el enviado en el nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Reconciliación con la Iglesia. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó en efecto de este perdón a los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado e incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa, esto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16 versículo 19. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza, Mateo capítulo 18 versículo 18 y capítulo 28 versículo 16 al 20, recibió la función de atar y desatar a Pedro, Mateo capítulo 16 versículo 19. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en nuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. El sacramento del perdón. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia.
A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después del bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que sólo concernía a ciertos pecados graves, sólo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la reconciliación pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino de una recepción regular del mismo. Permitía ingresar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la acción, la confesión de los pecados y la santificación, y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia, por medio del obispo y de sus presbíteros. La Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la santificación, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así, el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. La fórmula de absolución, en uso de la Iglesia latina, expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don del Espíritu Santo a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y ya te absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.